Exactamente, Ro, estamos con Jimena Peirú, ella es psicóloga, es sexóloga. Hoy hablaremos de masculinidades, de esa imagen hegemónica que tiene el hombre en la sociedad y que de alguna forma se puede ir transformando en una nueva masculinidad para poder convivir de forma más armoniosa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y así es, dijiste masculinidades en plural porque existen diferentes tipos de masculinidades. Hoy nos vamos a centrar un poco en la masculinidad hegemónica, pero es un poco lo que estabas planteando de que de esa masculinidad hegemónica se puede ir transformando a otros tipos de masculinidades. Ahora, cuando hablamos de la masculinidad hegemónica, ¿a qué nos referimos? Para que quede bien claro. Bien, antes de meterme en eso voy a hacer un paréntesis que nos va a ayudar para hoy y otros encuentros que se van a dar cuenta que cuando yo les voy a ir hablando voy a hacerlo desde la perspectiva de género. Esto quiere decir tener el género como categoría de análisis porque dentro del género hay un montón de mandatos que van haciendo nuestra forma de ser. Esto quiere decir que van a condicionar nuestra forma de pensar, de sentir y de hacer. Entonces, ahora sí, volviendo a lo que me decías, la masculinidad hegemónica, hoy estamos, por suerte, con movimientos dentro del modelo hegemónico de la sexualidad. El modelo hegemónico de la sexualidad tiene tres pilares fundamentales, que tiene que ver con la heteronorma, el falocentrismo y el coitocentrismo. El tema de las masculinidades se puede abordar por múltiples aristas. Hoy nos vamos a centrar en la vida sexual de los varones cisgénero. Entonces, cuando hablamos de cisgénero, estamos hablando de heterosexuales. no. No. Ahí está. Aclaremos, ahí está. Exactamente. Cisgénero refiere a la identidad sexual. Ah, perfecto, entendí. La heterosexualidad refiere a la orientación. Cuando una persona es cisgénero, significa que se siente perteneciente al género que se le asignó al nacer. A nosotros nos asignan un género con la visualización de nuestros genitales. Si bien hay sexo genérico, cromosómico. Sí. Son excepciones, pero por lo general... Exacto. Entonces, hay nosotras dos dos somos marcados. mujeres cisgénero porque nos dijeron, vos tenés vulva, sos mujer, y nosotras nos sentimos identificadas como mujer. Entonces, volviendo al tema de la masculinidad, vamos a centrarnos en la vida sexual de los varones. Este modelo plantea estos tres pilares y yo creo que el falocentrismo y el coitocentrismo, el falocentrismo tiene que ver con presentar al falo como la medida de todas las cosas y el coitocentrismo es poner al coito, o sea, la penetración pene-vagina, como una práctica suprema, mejor y más valorada que el resto. Tanto es así que muchas veces en parejas heterosexuales, si no hay penetración, se dice que no hubo relación sexual. Entiendo. Entonces vamos viendo cómo estos tres pilares, que están como muy metidos en todos nosotros, van limitando la expresión de la sexualidad. Si vos te das cuenta, coitocentrismo, falocentrismo, está dirigido a la genitalidad. Claro. Entonces, al estar tan dirigido a la genitalidad, se van perdiendo la posibilidad de ampliar los mapas eróticos, de habilitar otras prácticas sexuales, de habilitar todo el cuerpo, ¿no? Y también esa manera de expresarse sexualmente se ve reflejada en otros comportamientos fuera de lo sexual en la sociedad. Sí, claro. O sea, que de alguna forma también repercute en cómo el hombre se ve ante las mujeres o en la sociedad, ¿no? Exactamente, bueno... Hay una autora que... Ya viste desde el lugar psicológico, te digo, ¿no? El hombre es el que posee, el hombre es el que penetra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, o es el proveedor del placer de la mujer. Exacto. Desde este modelo, ¿no? Nosotros estamos apostando a que surjan nuevas masculinidades, está claro, pero estamos hablando de lo hegemónico, lo que está instalado. Exacto. Entonces, en relación a eso, hay una autora que se llama Badinter que dice que la identidad masculina se estructura en tres negaciones. A diferencia de las mujeres que nos dicen sí tenés que ser mamá, sí tenés que ser coqueta, sí tenés que cuidar a otros, los varones se estructura su identidad sobre tres negaciones. La primera es no ser mujer, entonces como a nivel sexual o a nivel de la vida en general hay cosas relacionadas a los estereotipos de género femeninos que tienen que quedar sí o sí por fuera de su repertorio, de su performance. Entonces no pueden ser cariñosos. Hablando generalidades, sí, exacto. ¿no? O sea que la vulnerabilidad más asociada a la mujer,
El hecho también, lo hablamos el otro día, ¿no? El varón no llora, los nenes no lloran, Exacto. cosa que de repente es como de otra época, pero que lamentablemente sigue instalado. Exactamente, capaz que ese está más relacionado con la segunda negación, que es no ser bebé. Por eso los varones no lloran, por eso los varones suelen cuidar tan poco de su salud, ir poco al médico o estar en cuestiones de alto riesgo para su vida, Sí. Conducir a alta velocidad, mucha droga, alcohol. El hecho de estar un poco desalineado, que lo muestra más sosco, más varonil, ¿no? Exacto. La barba un poco crecida porque Sí. es hombre, y si es muy cuidado no me gusta tanto porque me da como una cosa... De bebé, De bebé, niño, claro. Y después la otra negación es no ser homosexual. Y eso a nivel de las prácticas sexuales también deja por fuera prácticas que social y culturalmente están identificadas con prácticas homosexuales. Por ejemplo, el placer anal. En los varones es todo un tema que es muy tabú para toda la sociedad, pero particularmente para los varones también. Entonces vamos viendo cómo la expresión de la sexualidad a través de este modelo hegemónico está súper limitada y está muy centrada en los genitales. Y además, si nosotros nos ponemos a pensar de que los estereotipos de género de los varones generalmente están asociados a su genitalidad, porque están desde que ven una ecografía del bebé, que ya salen chistes en relación a... Totalmente, sí, ¿no? sí, claro. Y además, si pensamos que la virilidad del varón dentro de este modelo tiene que ver con el tamaño, la firmeza y la performance del pene, es como queda todo muy centralizado y bueno, la apuesta es ir pudiendo correrse de ese lugar y así como... O sea, Es que eso puede generar, o sea, es muy negativo para el hombre también, porque eso genera frustraciones, una presión desmedida, como decís vos, no da la posibilidad de otro tipo de expresiones sexuales, o sea, todo, y después como todo eso también se va a reflejar en el rol que él ocupa en su casa y en la sociedad, ¿no? Tal Está cual. todo atado, no podemos tampoco hablar de la sexualidad como una cosa individual única, todo No, tiene que ver con todo. Por supuesto. Y en esto pensé en el patriarcado, que la gran mayoría de ustedes han escuchado hablar del patriarcado, la lucha del feminismo contra él, y muchas veces se cree equivocadamente que solo las mujeres sufrimos las consecuencias del patriarcado, pero sin embargo no, todas, todos, y mujeres, varones, identidades no binarias somos víctimas del patriarcado y sus males, en diferentes medidas. Entonces, acá es también donde los varones sufren. Como decir, bueno, el varón proveedor del placer, pero también de lo económico. ¿Cuántos varones que están en una situación diferente económicamente, cuando tienen una familia o no, sufren esas consecuencias y llegan a situaciones también muy trágicas? Sí, por eso. situaciones extremas que están vinculadas sobre todo en una etapa que es muy claro, si vemos de la cifra de suicidio de nuestro país, en hombres de determinada edad que a veces tienen problemas económicos, o sea que toda esa problemática también en definitiva está vinculada con el patriarcado, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entonces podemos apostar de que que el ser varón también es una construcción social e histórica, entonces también Y el es ser mujer, o sea, todo, ¿no? Exacto. Entonces es mutable. Entonces apostar, por lo menos ese es el mensaje esperanzador que queremos dejar hoy, de que esa masculinidad hegemónica puede irse desestructurando y puede ir habilitando otras cuestiones que hasta ahora no estaban tan habilitadas y que ya estamos viendo algunos movimientos. Y desarraigar algunas ideas que están como muy metidas en la cabeza de muchas personas que tienen que ver únicamente con lo biológico. Dicen, obviamente somos distintos, eso está clarísimo, ¿no? Biológicamente somos distintos, hay un tema hormonal que es distinta en el hombre y en la mujer, eso es cierto, hay una capacidad física distinta para determinadas tareas, eso también es muy cierto, pero los comportamientos por lo general no siempre responden a lo biológico, son creados, como decís vos, ¿no? Exactamente, que tiene que ver mucho con esto que estábamos hablando al principio del género y todo lo que se asigna al ser varón o al ser mujer y cómo lo encarnamos, ¿no? Estamos todo el tiempo queriendo responder a eso que nos dicen que tenemos que hacer para ser. Sí, igual a mí, digo, me queda como una percepción que no sé si es equivocada de que vamos avanzando. O sea, si vemos cómo se comportaba un hombre hace 20 o 30 años atrás, hay una diferencia, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado de los niños, con la apertura emocional, con el compartir. O sea,
me parece que la sociedad va hacia un camino positivo, Estoy que tal vez es totalmente- lento, ¿no? Pero se va dando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y también sí, lo veo y es esperanzador por nosotras, las mujeres, y por ellos los varones, y por la sociedad en general, y por los niños también, y las nuevas formas de criar a esos niños, habilitarle otras cosas que antes no eran habilitadas, como por ejemplo el poder identificar las emociones. Los varones de antes, capaz que la emoción que más fácilmente pueden reconocer es el enojo. Después lo sacás del enojo y cómo estás bien. Y bueno, Sí. ¿y qué es bien? ¿No? Bueno, A mí igual me sigue llamando la atención cómo a veces pasa que en los grupos de hombres, esto ya nos pusimos de charla de tarde, ¿no? Pero en los grupos de hombres no hablan demasiado de las cosas emocionales, ¿no? Como que hablan de Porque qué eso hablan, es de no mujer. sé. Y las mujeres en 2 minutos que nos reunimos Sí. ya nos contamos todo lo que nos pasó a nivel emocional en los últimos 10 días. O sea, como que tenemos esa capacidad de fluidez para contar ay, estoy mal por esto, lo otro, me pasó tal cosa, sin demasiado tabú, ¿no? exacto, porque desde chiquitas estamos más habilitadas a sentir nuestras emociones, porque desde chiquitas nuestros juegos tienen que ver con el estar sentadas y estar con la otra al lado, Sí. los varones están en movimiento para acá y para allá. Entonces todo eso tiene que ver con la cultura y con lo que tiene con los mandatos que tenemos interiorizados, que no son conscientes, ¿no? Respondemos a ellos de manera inconsciente. Totalmente, la aceptación sexual también me parece que es muy importante ir derribando todos los tabús y que cada uno se exprese sexualmente como quiera desde temprana edad. Eso me parece que es fundamental porque antes se generaba mucha frustración y eso después terminaba en Sí, en un comportamiento difícil a nivel social, ¿no? Sí, a veces se tiene mucho miedo cuando se presenta un niño, una niña, un niño de determinada manera y la verdad es que es todo muy fluida la sexualidad durante toda la vida. Yo digo, nunca hay que tirar manteca al techo con nada en Claro. relación a estos temas porque nunca sabés. Entonces no hay que entrar en pánico con nada de lo que refiere a esto y yo creo que el poder habilitar espacios como este, por ejemplo, para poder hablar de estos temas también ayuda muchísimo porque estas cosas que antes no se hablaban y que al no hablarse me pasaban y yo pensaba que solo me pasaban a mí, pero cuando empiezo a escuchar o empiezo a hablar con otros y con otras veo que también a otras personas le pasa, también va habilitando, ¿no?, a cosas nuevas. Está buenísimo. Bueno, hoy dimos como un pantallazo general de repente para entender lo que es la masculinidad hegemónica, la que está instalada en este momento a nivel mundial, independientemente de que hay países que son más de avanzada en este aspecto y hay otros que les cuesta más o hay que avanzar más. Aquí en Latinoamérica la situación es más compleja. Estoy pensando en países muy machistas como México, en donde Exacto. estos temas siguen siendo como imposibles de charlar, ¿no? O sea, estamos en el 2022, pero hay países que todavía tienen que hacer una transformación muy grande. Es verdad, yo creo que acá en Uruguay hay muchos varones que están como en esta línea de revisar su masculinidad, de revisar lo que les duele de también este sistema, de revisar sus privilegios y hasta dónde pueden renunciar y no. Entonces me parece que sí, que en esta puntita del mapa estamos como esperanzados, esperamos que sea global. Con el cambio ganamos todos, en definitiva. Ganan los hombres, ganamos las Que mujeres, también ganamos todos los integrantes de la sociedad. trae mucha confusión a los varones, me parece, todo este movimiento que está haciendo. Porque, bueno, ¿qué hago? Esto entonces es de machista, esto no es de machista. Y no es en contra de, al contrario, es para todos. Exactamente, por eso hoy quería hacer la puntualización de que todos y todas sufrimos las consecuencias de este sistema Bien. en diferentes medidas. Está bueno ser conscientes de ello para poder modificarlo. Primero reconocerlo, como todo en la vida. Si uno no lo reconoce es muy difícil que lo cambie. Entonces ante Exactamente. el reconocimiento allí puede llegar a venir el cambio. Muchas gracias, Jimena. Nos quedó un poco corta, pero por eso te invito en 15 días capaz para seguir charlando. Dale, ¿Te parece? perfecto, perfecto. Ahora es momento